medio del conversatorio el tema de manejo de emociones, pautas de crianza y hábitos saludables en tiempos de pandemia por el COVID-19, dirigido por un grupo de estudiantes de cuarto semestre de psicología de la Universidad Alexander von Humboldt. Los dejo con mis compañeros, esperamos que este espacio sea de todo su agrado y lo disfruten. Buena tarde para todos. Buenas noches. Buenas tardes. 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 Buenas tardes, profe. Y el niño se me Buenas tardes, por favor silenciar los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Estefanía Londoño, soy estudiante de psicología y estoy cursando cuarto semestre. En este espacio, pues, les daré como las reglas que van a ver durante todo el conversatorio. La primera es que cada ponente debe cumplir con la duración de cada exposición, cumplir con el tiempo que se destinará a las preguntas y respuestas al final del conversatorio. Abro paréntesis, y es que, digamos, si durante el conversatorio de los ponentes se les van generando dudas, pueden ir haciéndolas por el chat, que al final les daremos un espacio para responderlas. Por favor, mientras no estés participando, por favor apagar el micrófono y la cámara para así evitar interferencia. ¿Listo? También, por favor, que lo que se escriba en el chat debe ser consecuente con la charla y no se permite ningún lenguaje irrespetuoso. Y por último, llenar el formato de asistencia con sus respectivos correos electrónicos para poderles mandar el producto final. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. De antemano agradecer por su asistencia. Me presento, mi nombre es Laura Mariana Correa García, soy estudiante de psicología de cuarto semestre. El día de hoy se hablará con ustedes sobre el tema de inteligencia emocional, teniendo en cuenta la importancia de reconocer nuestras emociones y que esto nos permite pues enfrentarnos a la toma de decisiones difíciles, a estas etapas de cambios de la vida y momentos que no son tan agradables. Lo anterior será abordado por la psicóloga en formación de cuarto semestre, Natalia Holguín Parra. De igual manera, se abordará el tema de pautas de crianza y manejo de emociones, teniendo en cuenta la problemática global COVID-19, brindando así la orientación pertinente sobre las normas familiares que deben existir en el hogar y control emocional que faciliten las habilidades sociales de las personas en su cotidianidad. Sus exponentes son Andrés Camilo Parra y María Isabel Giraldo, psicólogos en formación de cuarto semestre de psicología. Y finalmente se hablará con ustedes sobre hábitos saludables en la pandemia, teniendo en cuenta que unos hábitos adecuados son claves para sobrellevar el COVID-19 y mantenerse saludables. Lo anterior abordado por el psicólogo en formación de cuarto semestre, Cristian Restrepo. Esta actividad hace parte de un trabajo de prepráctica de los estudiantes pertenecientes a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. De esta manera doy continuidad con la actividad. Bueno, ¿sí me ven ahí? No, María, todavía no. no. Bueno, hemos que sacar un poquito la cámara, listo. Bueno, continuando con lo anterior, espero que estén teniendo una buena tarde. Les deseo una feliz tarde para todos. Sé que ya me había presentado mi compañera, sin embargo, para mí es un honor el día de hoy poderles dar esta charla a ustedes, junto con mi compañero Camilo. Vuelvo y lo reitero, mi nombre es María Isabel Giraldo, de cuarto semestre de la Universidad Alexander von Humboldt. En relación a esto, nosotros vamos a compartirles el tema respecto a lo que es manejo emocional en relación con las pautas también de crianza. Antes de comenzar con el tema que vamos a abordar, quiero brindarles una frase, y la siguiente frase es de una actriz estadounidense que se llama Drew Barrymore, y con respecto a las pautas de crianza, ella dice que el mejor tipo de padre que se puede ser es predicar con el ejemplo.
De acuerdo a la frase, lo que quiere decir es que los padres siempre se preocupan por ayudar a sus hijos a ser buenas personas. Pero los niños no necesitan esas lecciones ni estos sermones sobre cómo comportarse. Lo que de verdad es importante para ellos es el ejemplo que se les brinda en el hogar. Continúe, Camilo, por favor. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Camilo Parra, estudiante de cuarto semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y tengo una frase para dejarles en el tintero y es: cuando más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Está a partir de Daniel Goleman. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañero respecto a lo de las emociones que se había planteado en un principio hablar de estas, y es que respecto al manejo emocional, actualmente se ha podido pues reconocer que las condiciones del ritmo de vida de las personas pues han cambiado en diferentes situaciones con respecto pues a la población humana en general. Entonces no se ha sabido cómo actuar ante esta. Y pues es importante salvarse de estas fuentes de estrés, realizar ejercicios, realizar actividades de calidad, aprender a manejar el tiempo, aprender también nuevas maneras de espaciarse y relacionarse con los demás. Esto es un factor relevante para fomentar un buen manejo emocional. Bueno, a partir de lo mencionado anteriormente por mi compañera, queremos traer acá en este momento con ustedes a un principal exponente. Este es Charles Darwin, quien fue un científico que revolucionó la biología, creó mucha controversia con respecto a la teoría de la evolución de las especies. Pues Darwin fue un naturalista, un científico que dedicó a estudiar la naturaleza por medio del ambiente. Bueno, pues Darwin nos planteaba que las emociones evolucionan, ya que pues cada una de ellas es como a modo adaptativa, y pues esto nos permite a todos y cada uno de los seres humanos poder sobrevivir y reproducirnos. Darwin decía pues que las emociones son factores motivacionales para cada uno de los individuos, lo cual nos permite como responder rápidamente ante ciertos estímulos del ambiente y poder como reconocer los factores, valga la redundancia, como mencioné, motivacionales y emociones de las demás personas. Gracias a esta teoría, pues podemos identificar las expresiones y reconocer como la parte cultural de cada uno, de los sujetos que nos rodean, y así expresar las emociones como un factor principal para que el procedimiento se dé de una forma experimental. Bueno, ok. De acuerdo, en concordancia con lo anterior, la emoción se puede entender como una alteración del ánimo que puede desarrollarse en los seres humanos, en niveles o en situaciones de alerta, de amenaza, de peligro o de frustración. Entonces, a su vez, está compuesta por reacciones fisiológicas, también tensión muscular, el incremento de la tasa cardíaca y la respiración. Se sobreentiende que cuando nosotros estamos en una situación de estrés, en una situación donde no tenemos un buen manejo emocional, en una situación como la que mencioné anteriormente, situaciones de amenaza, de frustración y demás, pueden pasar estas reacciones fisiológicas en las que nos sentimos impotentes, en las que se nos puede incluso subir la adrenalina, en las que nos sentimos tensionados, en las que podemos reaccionar de maneras diferentes a este tipo de situaciones. Concorde con esto, pues el control emocional o bien el manejo emocional consiste en la respuesta de un estímulo, pues ya que ha generado una emoción que a la primera vez se ha producido ante una reacción fisiológica. Y esas pues varían en el tipo de reacción e intensidad de acuerdo pues a cada una de las personas. Ya hay personas que no tienen como un buen manejo emocional, un buen control ante ciertas situaciones debido a que son un poco, por decirlo así, sensibles. E incluso pues las emociones pueden llegar como a influir un poco más, digámoslo así, fuerte ante ellas y poder dominar como ciertas conductas. E incluso se puede ver como la parte de la impulsividad allí, la ira, el odio, el miedo, la confusión, e incluso se puede ver como una persona un poco irritable. Pues se puede generar una activación en el cuerpo que eso puede como influir en la conducta de cada persona. O sea, a partir de allí, pues
debido a la pandemia, que también nos ha dejado como ciertas situaciones y nos hemos enfrentado como a ciertos factores un poco tensos que se viene presentando actualmente, es importante resaltar una serie de situaciones y factores fortuitos que se han reflejado pues a causa de esta. Entonces esos factores que nosotros quisiéramos resaltar esta tarde con ustedes es esa parte del control emocional, relacionando así el estrés y la ansiedad. También esos ambientes de tensión familiar que se han vivido, incluso pues tanto para muchos padres como para sus hijos en el núcleo familiar. Y por tal motivo es pues apropiado brindar conocimiento de dos conceptos fundamentales para nosotros el día de hoy que se han visto pues afectados a causa de esto. En el primer instante será manejo de emoción y pautas de crianza brindada por mi compañera y por mi persona, y más adelante hábitos saludables. Bueno, listo. Con lo anterior, nosotros quisimos abordar el tema y relacionarlo lo que tiene que ver el manejo emocional con las pautas de crianza, porque es de suma importancia poder atender y poder analizar de cómo desde casa se tienen estas pautas de crianza y estas relaciones intrafamiliares, y además de cómo se puede llevarlo del manejo emocional como padres y también como hijos. Nosotros quisimos abordar a la psicóloga Diana Borín. Ella es una psicóloga clínica y ella habla principalmente sobre los estilos de crianza. Para ponernos un poquito en contexto, ella es una psicóloga estadounidense, nació en Nueva York en 1927 y falleció el 13 de septiembre del 2018. Nosotros quisimos abordar a esta persona porque se nos hace la más apropiada acerca del tema. Entonces, con relación a lo anterior, ella pues habla de las pautas de crianza y ella sintió que en lo de las pautas de crianza se encuentran 4 dimensiones, los cuales son la interacción entre padre e hijo. La primera de estas es el control parental y este está relacionado pues con cuestiones tales como la aplicación de reglas. La segunda es la demanda de madurez y es la expectativa que tienen los padres como de que los niños rindan su máximo potencial. La tercera es la claridad de la comunicación y es donde se refleja la disposición de los padres para comunicarse con sus hijos, para solicitar sus opiniones y para poder utilizar este razonamiento para tener el comportamiento que los padres desean de sus hijos. Y por último, la cuarta está la crianza y se relaciona con las expresiones de calidez y pues la aprobación de los padres y la protección del bienestar físico y emocional de los niños, como si fuese una nutrición emocional necesaria, que es lo que tiene que ver mucho con lo que se hablaba anteriormente de la emoción. Entonces, a partir de esas 4 dimensiones, ella, Borín, identificó algunos estilos de crianza, los cuales fueron 3. El primero, que es autoritario y es en donde los padres presentan un grado de control y supervisión para con sus hijos. El segundo es el permitivo, que es todo lo opuesto, y es donde lo que se concluye con este estilo es que los padres pues presentan una posición como de tolerancia y respeto frente a sus hijos, sin embargo, es algo más allá del límite. Entonces, porque ya de ser muy permisivos, ya van, valga la redundancia, a permitir cosas que ya no se deberían como tal en la crianza de un adolescente o de un niño. Y por último está el estilo de autoridad. Y este estilo se caracteriza porque los padres pues son controladores, pero al mismo tiempo tienen y saben manejar y además adquieren como estas actitudes flexibles, puesto pues a que los niveles de supervisión son altos, sin embargo, pues tienen valores y reconocen las decisiones de sus hijos. Teniendo en cuenta los estilos de crianza mencionados por Borín, cabe destacar que son fundamentales, puesto a que la forma en que los padres interactúan y reprenden a sus hijos va a ser una base central de su desarrollo social y emocional, y pues por tanto de su bienestar actual y futuro. Nosotros no les vamos a dar a ustedes una cátedra de cómo manejar las relaciones con sus hijos, no es nuestra idea. Sin embargo, como futuros psicólogos, para nosotros es súper importante poderles brindar este tipo de conocimiento y que ustedes en sus casas puedan analizar cuáles son estas pautas de crianza relacionadas con la teoría que menciona la psicóloga, estas pautas de crianza que ustedes implementan en sus hogares, para que de cierta manera no vamos a entrar en el debate de lo positivo y lo negativo, sino que de cierta manera ustedes puedan observar esto y desde su posición como padres, como autoridad con sus hijos,
puedan identificar y saber qué se debe mejorar y qué se debe nutrir aún más. Bueno, padres y público presente, vamos a tener como, por decirlo así, una receta para proporcionar como una estabilidad en el hogar. Pues vamos a llegar como a ciertos acuerdos que seamos como más conscientes de lo que estamos planteando y que podamos llegar como a nuestros hijos de una forma, por decirlo así, más adecuada. Porque pues si bien nosotros, los padres son quienes van a comprender como con responsabilidad, incluso van a acompañar a los hijos y a generar como esos espacios de desarrollo humano. Entonces, si bien hay que resaltar que tenemos unos derechos, unas reglas, unos deberes en el hogar que tanto padre como hijos pues debemos de llevar a cabo por medio del diálogo, que en este caso lo resalto y me parece indispensable. Podemos acatar e incluso cumplir con cada uno de los mencionados anteriormente. Entonces, por último y no menos importante, junto a mi compañera les brindaremos ciertas estrategias, unas recomendaciones para como tener y fomentar esa crianza positiva. Entonces vamos a fortalecer el autoestima de los hijos. Ayudemos a los hijos, aprendamos incluso junto a ellos cosas nuevas, inculquemos como ciertas tareas en el hogar, vamos a aprender esto hoy, vamos a trabajar esto mañana. Bueno, cuando tengamos que enseñar a nuestros hijos cómo hacer las cosas, seamos más tolerantes con esto. Tengamos un buen modelo y seamos un buen modelo como conductores hacia el conocimiento. Yo quiero que dejemos a un lado y prohibamos esa crítica cruel, porque si bien eso es como lo que hay veces a muchas personas nos achicopala, por decirlo así, y enfoquémonos en esas fortalezas que tienen nuestros hijos. Por último, pues fomentemos el diálogo, como lo mencionaba anteriormente, y escuchemos a nuestros hijos y así lograremos ser escuchados. Demostremos el interés y mostremos atención por los hijos. Tengamos esa paciencia y seamos más tolerantes ante ellos. Resolvamos los conflictos de una forma pacífica y así pues lograremos un ambiente positivo, sano, de confianza y tranquilidad en el hogar. Bueno, en la tercera recomendación, por favor, devuelve la gracias. La tercera recomendación es que se reconozcan las cosas, las buenas acciones de los hijos. Como lo nombraba mi compañero, esto es fundamental para fortalecer el autoestima de los niños y de los adolescentes. Entonces, es importante, claro, que se haga claridad en esto, y es que siempre que se tenga algún tipo de inconveniente en algunas circunstancias, en las relaciones que tengan con los hijos, es importante aclararlo, es importante que sepan cuáles son las cosas que se deben mejorar, pero aún más, es mucho más importante, valga la redundancia, que se pueda reconocer estas acciones de los hijos, porque como hija, lo hablo, es súper fundamental que no solo le digan a uno, es que tú hiciste esto mal, es que esto te quedó mal, es que, o sea, no se trata solo de eso, se trata de que como padres, porque más viene del padre, entonces es súper importante para uno como hijo, no que venga de cualquiera, sino de los padres, que de verdad se les reconozca eso. Y por último, es tratarlos con respeto. Eso es fundamental siempre y clave en una relación, en los hogares familiares y pues en las relaciones en general con los demás. Siempre el respeto que se da es el respeto que vamos a recibir. Entonces, esto es muy fundamental para que lo tengamos muy en cuenta. Por último, vuelvo y lo reitero como en un principio, para mí les doy las gracias por estar tan atentos. Para mí, por mi compañero hablo en general, es un honor poderles brindar este tipo de conocimientos y información para ustedes como futuros psicólogos y que ojalá algún día puedan analizarlo y puedan aplicarlo de la forma en la que ustedes lo sientan mejor. Cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden hacer por medio del chat y estamos atentos a ella. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Continuamos.
Muchas gracias, profesora. Psicóloga, estuvo muy bonita la conferencia. Muchas gracias. Que el Señor la bendiga. Bueno, espero que este video nos haya como dado a entender un poco más acerca de lo que mencionamos mi compañera y yo anteriormente. Nuevamente, gracias por su atención y damos paso a nuestros otros compañeros. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Cristian Camilo Restrepo. Soy estudiante de psicología. Actualmente, pues yo voy a abordar los temas de los hábitos saludables y la importancia que, pues de alguna u otra manera, estos nos pueden de alguna manera generar en ese proceso, pues de lo que ha sido la pandemia. Lo que se espera con este tema es que ustedes de alguna u otra manera adquieran conocimientos y estrategias para sobrellevar pues la situación de la pandemia y todo lo que hemos tenido que vivir, ¿sí? Entonces les voy a dar aparte de unos tips que ustedes quiero que de alguna u otra manera lo puedan incorporar en su vida cotidiana. Entonces, bueno, empecemos, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, entonces los hábitos saludables de alguna u otra manera son hábitos o son conductas que nosotros podemos asumir e incorporar como propias en nuestra vida cotidiana. Estos hábitos saludables de alguna u otra manera nos van a incidir positivamente en nuestro bienestar tanto físico, mental y social. De alguna u otra manera lo que buscamos con los hábitos saludables y esas estrategias es que ustedes puedan adquirir herramientas y que de alguna otra manera estos se convierten en factores protectores. ¿Por qué factores protectores? Porque de alguna otra manera, aportando positivamente a nuestro bienestar físico, pues hablamos de que ustedes van a evitar de alguna otra manera desarrollar enfermedades a largo plazo. Mentalmente también nosotros podemos sentir algunas sensaciones como ansiedad y estrés, que es una de las emociones que más se han presentado en este tiempo de pandemia y que de alguna otra manera pues les queremos dar estrategias para que aprendan a manejar estas situaciones. Y en nuestro ámbito social, porque de alguna otra manera con estos hábitos saludables logramos equipar unas ciertas estrategias que nos permiten tener unas relaciones cálidas
en nuestro tiempo de pandemia, que también pues esto se ha ido modificando un poco, ya que nos restringimos a la hora de socializar mucho, ya no podemos hacer las visitas como antes presenciales, ya no podemos estar en algún lugar compartiendo con nuestros seres queridos, ya todo eso no es tan fácil bajo esas restricciones a las que nos hemos tenido que someter, pero que de alguna otra manera con esas estrategias ustedes pueden seguir teniendo esas relaciones de alguna otra manera cálidas y amenas y que no se pierdan como tal, ya que son importantes en nuestros procesos. Entonces, para iniciar hay unos tips que quiero que los tengan muy en cuenta, que son importantes, por ejemplo, como el dormir o el descansar bien. Por lo general se recomienda dormir de 7 a 8 horas. El dormir, de alguna u otra manera, es un proceso que nosotros debemos realizar, que es importante. Una persona que descanse, que duerma bien, es una persona que el día siguiente puede rendir en su ámbito laboral, en su ámbito académico para quienes estudian, y que de alguna u otra manera esto se ve reflejado en nuestro rendimiento como tal, en nuestras actividades. Por eso la importancia. Además, el descansar, pues a largo plazo nos ayuda a evitar desarrollar ciertas enfermedades como la diabetes o problemas cardiovasculares, que esto se ve cuando nosotros no descansamos bien. Además, cuando nosotros no descansamos bien, también se ve muy afectado nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, una persona, o no sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes no descansan bien, al otro día se levantan como irritables, como enojados, como que necesitan seguir durmiendo un poco más, entonces no consienten que nadie les diga nada, ¿sí? Y eso es algo por un proceso del cual nuestro cerebro pues no ha podido descansar como tal. Nosotros estamos susceptibles y el cerebro de alguna otra manera nos está pidiendo que necesitamos seguir descansando. Por eso la importancia de dormir esas 7 u 8 horas. Además, también influye a pensar, por ejemplo, con claridad. Si nosotros al otro día o el día siguiente tenemos que, como tal, apoyar a nuestros hijos, ahora que se está viendo tanto en este tiempo de pandemia, que debemos apoyar a nuestros hijos con las tareas del colegio, que además tenemos que cumplir con unas jornadas laborales a veces en teletrabajo, a veces debemos asistir, pues una persona que no descanse bien, de alguna u otra manera se va a ver afectado ese pensar con claridad, lo que tengo que hacer, las actividades que tengo que hacer, y pues es algo que por eso es de suma relevancia descansar las horas completas. Cuidar la alimentación, eso también es muy importante y esto se ve afectado de alguna otra manera por la pandemia. Nuestros niveles de ansiedad se han incrementado significativamente, dadas las circunstancias, por la preocupación que nosotros podemos sentir. Y entonces esos niveles de ansiedad de alguna otra manera buscan compensar con algo, ¿cierto? Muchas personas les da ansiedad también de comer. Entonces nosotros estamos ansiosos y buscamos entonces qué picar por ahí en la casa, qué hay de más, y a veces pues eso en exceso puede ser muy perjudicial. Una comida, o por lo menos de alguna otra manera regular, esas cantidades de comida es importante también para evitar el desarrollo de enfermedades, el aumento de peso, que también pues es algo que se ha visto muy reflejado en pandemia, ¿sí? Organizar nuestro tiempo, creo que también es algo muy importante que tengamos en cuenta, y es que a veces nosotros tenemos muchas actividades por hacer en nuestro día a día, pero entonces es como cuando uno dice, ay, hoy tengo muchas cosas por hacer, no sé ni por dónde empezar, y a la final uno no termina haciendo casi nada. Por eso es la importancia de organizar nuestro tiempo, que si yo en la mañana tengo que hacer algunas actividades laborales y en la tarde tengo que acompañar a mi hijo a hacer las tareas, pues entonces determinar unos tiempos, unos límites, que si además tengo que compartir también con mi familia, bueno. Ese organizar nuestro tiempo se ve también reflejado en que nosotros hagamos como un tipo de planeador. Bueno, de 7 a 9 tengo que realizar esas actividades, de 7 a 11 tengo que hacer esas otras. Es importante marcar esos tiempos, cumplir esos tiempos para que no sean afectados las otras actividades y que de alguna manera eso nos lleva a cumplir con nuestros objetivos diarios. Tomar alrededor de 2 litros de agua, eso es importante. Ustedes saben que tomar agua es muy fundamental para nosotros. De alguna otra manera esto se ve muy beneficiado nuestro cuerpo como sí, hidratarnos constantemente. Cuidar nuestras relaciones sociales también es fundamental. Nosotros pues ahora con la situación de la contingencia o como tal con la pandemia, nos hemos visto como afectados en la hora de socializar, pero pues ya casi que muchas personas utilizan estos medios de las redes sociales, el WhatsApp, entonces comunicarnos con nuestras familias, saber de vez en cuando cómo están, nosotros también contarles a ellos cómo están, eso es muy importante, marcar objetivos alcanzables. Entonces, con esos objetivos es que si yo, lo que les decía anteriormente,
Si yo tengo algo que hacer para el día de hoy, tengo 3 actividades laborales, además de eso tengo que acompañar a mis hijos en algunas tareas, entonces de alguna otra manera plantearnos objetivos alcanzables, que los podamos realizar. No es que yo diga voy a hacer 1000 tareas el día de hoy, que luego esto no lo alcanza, porque finalmente esto nos van a generar emociones como la frustración, y pues no, lo ideal es que nosotros marquemos objetivos aterrizados, por decirlo de alguna u otra manera, ayudar a mis hijos con las 2 tareas que tienen, yo cumplir con mi jornada laboral y listo. Finalmente, al final del día, nosotros pues vamos a sentir esa sensación de satisfacción porque cumplimos con lo que necesitamos y lo que sea prioridad. Expresar nuestras emociones también es algo muy fundamental, ¿cierto? No reprimirlas. Que si yo me siento enojado, pues entonces intentar decir por qué me siento enojado de una manera muy asertiva, ¿cierto? De poder comunicar si me siento triste, igual si me siento alegre, todo eso es importante en nuestro grupo de familia, en nuestro núcleo familiar como tal, mi esposa, mi esposo, mis hijos, comunicarle un poco a veces de cómo nos sentimos y eso va a ser muy liberador para nosotros. Y buscar ayuda profesional, eso siempre y cuando ustedes consideren necesario, a veces por los niveles de ansiedad, de estrés, con todas las situaciones que están pasando, uno a veces no sabe qué hacer, uno no encuentra a veces soluciones, y uno no las tiene que saber todas. Nosotros somos humanos y en algún momento hay cosas que nos quedan, se nos salen de nuestras manos, y eso es totalmente normal y es válido. Por eso, entonces, la importancia de buscar ayuda profesional, ya sea que ustedes busquen ayuda con un psicólogo, que en este caso nosotros a veces podemos orientarlos en muchos procesos de sus vidas, si el problema es físico, entonces acudir al médico, que eso también es importante, ¿cierto? De acuerdo, pues, a lo que necesitemos. Por favor, continúa con la siguiente diapositiva. La ansiedad es lo que más ha visto reflejado en esa situación de pandemia, ¿cierto? Es una de las emociones que más ha predominado. Pero entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad se define como una reacción natural en las personas y se siente preocupación y miedos intensos, excesivos, continuos ante situaciones cotidianas. Sentir ansiedad es totalmente normal. Todos los seres humanos sentimos ansiedad de alguna u otra manera, ante situaciones como lo dice ahí, preocupaciones, no sabemos qué va a pasar ahora con la situación de la pandemia, que si entonces yo me voy a contagiar, que si no me voy a contagiar, que subieron 1000 casos, que bajaron 1000 casos, todo esto de alguna u otra manera se va a ver reflejado en nosotros. Nosotros nos preocupamos por nuestros familiares, por la situación laboral, entonces ahora cómo se va a manejar, muchas personas perdieron el empleo, la misma estabilidad económica, bueno, una serie de factores que son factores estresantes y nos generan ansiedad. Entonces, eso es importante reconocerlo, nosotros nos sentimos ansiosos de alguna otra manera. Pero entonces para ello le vamos a dar una serie de recomendaciones de cómo se puede de alguna otra manera manejar esa ansiedad. Continúa por favor con la diapositiva. Tolerancia a la incertidumbre. Y es reconocer que, por ejemplo, la pandemia, nosotros no tenemos manejo sobre eso. Yo, Cristian, no puedo decir que mañana voy a encontrar la cura para la pandemia. Pues eso a mí se me sale totalmente de mis manos y no está pues como en mis competencias. Y eso incluso los expertos en el tema pues aún están trabajando en ello. Entonces, ser tolerantes ante la incertidumbre es comprender que si yo no manejo la situación, pues me debo enfocar en otras cosas. Es comprender que, bueno, la pandemia no es mi situación, yo no la tengo que manejar, pero tengo que tener una serie de autocuidados, ¿cierto? Evitar las aglomeraciones, no contagiarme, bueno, una serie de riesgos que eso puede ser, pues, otra situación para preocuparnos. Y de alguna otra manera, pues, comprender que hay que esperar a que de alguna otra manera se van dando esas soluciones, que los expertos en este tema nos van dando soluciones, pero por ahora enfocarnos en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, y de alguna otra manera, pues, enfocarnos en eso, en lo que sí podemos resolver como tal. Es importante comprender que de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos, nuestros hijos también van a aprender esa manera de reacción. Recuerden que nosotros somos modelos para nuestros hijos. Lo que ellos observen, cómo nosotros reaccionemos ante cualquier situación, ellos las van a adquirir en ese proceso de aprendizaje. Continúa, por favor. Algo que también es importante, entonces, es cómo mantener la calma. Y es lo que les decía, nosotros estamos saturados de información por toda parte, medios de comunicación, los periódicos, los mensajes del celular, las noticias, subió la pandemia, subieron los índices de contagios, bajó los índices de contagio, y tenemos 1500 como tal, entonces todo eso de alguna otra manera afecta. ¿Qué es lo que buscamos? Que sepan leer, que sepan buscar información, que se leí sobre los contagios, entonces ya, hasta ahí básicamente, no seguir pues todo el día buscando información sobre esto. Por favor, continúa. Esto también creo que ya iba referente a lo que dije anteriormente. Continúa, por favor.
confiar en las rutinas, entonces, como les decía, el ejercicio, comer de alguna otra manera saludablemente, regular esas cantidades de comida, no comer muy en exceso, que eso puede ser perjudicial, hacer ejercicio, la actividad física es muy importante para nosotros, e incluso en casa, pues no necesariamente tenemos que salir, en casa podemos hacer rutinas. Continúa, por favor. El estrés también es algo que se ha venido de alguna manera padeciendo en esta situación, muchos factores estresantes, que apoyar a nuestros hijos, que el trabajo, bueno, muchas cosas que hay que aprender a manejar, pero entonces ahí es donde les comentaba que tengan en cuenta esos hábitos anteriores, saber expresar como lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, comunicar de una manera muy asertiva con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, saberles decir las cosas, ¿sí? Continúa. Reconocer lo que sentimos, pensar en el aquí, en el ahora, no pensar en el futuro, que el futuro, pues, pensar en cosas que uno no sabe qué va a pasar porque nada, pues, como dicen, el futuro es incierto, pensar en el aquí, en el ahora, lo que tenemos que hacer aquí y ahora, ya luego su día, cada día, pues, llegará y ahí es donde más bien nosotros enfocarnos en el presente, tener una atención plena y el autocuidado personal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, otra recomendación, muchas personas a veces tenemos que madrugar mucho en la mañana, pero como estamos en casa, entonces a veces no tenemos, perdemos ciertos hábitos. Yo, por ejemplo, entonces yo tengo clases en la mañana, me levanto, me baño como si fuera igualmente para la universidad, de alguna otra manera, pues puedo concentrarme mucho más en mis clases. Todo eso hace parte del autocuidado con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a manera de recomendación, también les sugiero esto. Y continúa, creo que hasta ahí llegué yo. Sí. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia Holguín Parra. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo este momento del día y agradecerles de antemano la disponibilidad por parte de ustedes y la presencia en esta reunión con el fin de recibir pues, la información que tenemos para ustedes. A continuación vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es un término que puede resultarnos un poco incierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente las personas no acostumbramos ni a evaluarnos ni a poner en práctica lo que implica ser inteligente emocionalmente. Sin embargo, es importante hablar sobre ello. ¿Para qué? Para poco a poco dar mejor a nuestras emociones y buscar soluciones adecuadas a esos posibles problemas que se nos pueden presentar en el diario vivir, ¿sí? Este es un término que fue introducido por primera vez por los investigadores Peter Salovey y John Dee, ¿sí? En pocas palabras, ellos definieron la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos las personas para percibir, expresar, comprender y gestionar tanto nuestras emociones como la de los demás, ¿sí? Cuando llegamos a hacerlo, podemos facilitar situaciones en nuestras vidas que generan crecimiento en todos los campos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aunque Salovey y Meyer fueron los primeros en hablar de este término, quien se reconoce principalmente como el padre de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, ¿sí? Daniel Goleman es un psicólogo, es un escritor y fue quien realmente se encargó de profundizar y desarrollar este tema, ¿sí? Él hizo un gran aporte acerca de la inteligencia emocional y recibió su fama cuando publicó su primer libro sobre inteligencia emocional. Su misión en todos sus estudios fue introducir el tema de inteligencia emocional en las escuelas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la inteligencia emocional, nosotros podemos encontrar dos formas elementales, ¿sí? Tenemos lo que es la inteligencia interpersonal. ¿Qué implica esta inteligencia? Implica que podamos entender y comprender las emociones de los otros, ¿sí? Y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico de ese otro. Y la otra inteligencia que tenemos es la intrapersonal. Esta implica entender y comprender ya no las emociones de los otros, sino nuestras propias emociones, ¿sí? El hecho de poder tenerlas en cuenta nos permite tomar decisiones y nos permite regular esas emociones según la situación que se nos esté presentando. También, ¿puedes devolver, por favor, la diapositiva?
Dentro de la inteligencia emocional nosotros también encontramos unas competencias o unos aspectos socioemocionales. Dentro de ellos tenemos lo que es el autoconocimiento emocional, que se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones, ¿sí? Y entender cómo estas emociones influyen en nuestro comportamiento. Es muy importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestra conducta e identificar los puntos débiles de ella. También tenemos el autocontrol emocional, que es el que nos permite reflexionar y dominar estas emociones que estamos presenciando. Es decir, detectar la dinámica de estas emociones, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son efímeras, cuáles son duraderas, y así ser conscientes de qué aspectos positivos podemos aprovechar de estas emociones. También tenemos la competencia de la motivación, y esta nos permite enfocar las emociones hacia objetivos y no hacia los obstáculos. En esta competencia es muy importante desarrollar un buen nivel de optimismo y de iniciativa. También tenemos el reconocimiento de emociones en los demás, que está muy relacionado con lo que es la empatía, ¿sí? Es decir, cuando interpretamos correctamente las señales que nos están expresando los otros de forma no verbal, que suele pasar muy a menudo, que a veces tomamos de otra forma lo que las personas nos comunican con su cuerpo, ¿sí? O con sus expresiones faciales. Y por último, tenemos la competencia de habilidades sociales. Puede ser una de las más importantes, porque esta hace referencia a las buenas relaciones con los demás y son fuente para nuestra felicidad e incluso para un buen desempeño laboral o un buen desempeño en cualquier contexto. Siguiente, por favor. Bueno, cada emoción siempre va a poner en marcha un conjunto de cambios, ¿sí? Tanto en la motivación, como en la reacción, como en la atención o como en la forma que tenemos de ver el mundo. Y por supuesto, pues en nuestra conducta. Pero aún así debemos entender que todas las emociones traen consigo una ventana adaptativa, hasta las mal llamadas emociones negativas, ¿sí? Estas emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son adaptativas o desadaptativas, como lo decía. Por ejemplo, el miedo ante una situación que pone en peligro nuestra vida nos permite reaccionar ante esa situación, ¿cierto? O protegernos. En este punto, pues esa emoción sería positiva. O el miedo a la crítica de los demás nos impide hacer muchas cosas o nos desgasta mentalmente. En ese punto, pues se podría calificar una emoción negativa. Y así pasa con todas las emociones, la ira, la tristeza, la curiosidad, la sorpresa, la alegría, ¿sí? Es decir, que cada emoción cumple una función muy necesaria para nuestra vida y nos sirve para mantener un equilibrio. Siguiente diapositiva. Bueno, las emociones tienen unas funciones que cumplir, ¿sí? Ellas nos permiten reflejar nuestro mundo interno. ¿Qué quiere decir esto? Que nos informa de cómo vivimos en nuestro interior y nos informa de lo que está pasando al alrededor, de tal manera que nos permite conocernos mucho mejor y nos permite entender muchas de nuestras conductas. También dirigen una gran parte de nuestro comportamiento y nos indica cómo estamos evaluando o juzgando las diferentes situaciones que vivimos. Y algo muy importante es que nos ayuda a tomar decisiones, porque por mucho que pensemos en los pros o en los contras de una situación, al final lo que sintamos de ese análisis que hicimos es lo que nos va a ayudar a elegir. Siguiente, por favor. Bueno. Normalmente las personas se manejan en primer lugar por sus emociones, ¿sí? Y en segundo lugar por su capacidad de pensamiento. Pero en los seres humanos lo emocional es un área muy primaria, ¿sí? Ya a medida que vamos creciendo, pues se va enriqueciendo ese espacio cognitivo. Y se debería decir que por ello podemos tener mejor manejo de emociones. Pero para ello es muy importante que exista un equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional. Si permanece solo lo emocional, nosotros vamos a hacer solo impulso e instinto. Pero si también existe coherencia,
entonces vamos a empezar a tomar los sentimientos y las opiniones de los otros, y lo más probable es que cada situación que se nos presente, pues no va a pasar a ser solamente referencia de uno, sino que ya vamos a ver dos personas, ¿sí? Para este equilibrio es clave que se dé el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque el desarrollo del lenguaje nos permite crear un pensamiento simbólico. Es decir, nos permite conectar el pensamiento con el sentimiento, ¿sí? En este punto es muy importante entender que cada persona vive y expresa sus sentimientos de una manera muy personal, ¿sí? Ya sea por su carga genética o por las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Así que cada persona tiene una forma de interpretar la realidad muy diferente a la mía o la de alguno de ustedes. A partir de allí, pues hay que entender que esa forma de ver el mundo va a influenciar en sus emociones de diferente manera, ¿sí? Y nadie puede ni valorar, ni aprobar, ni mucho menos descalificar ninguna de esas emociones. ¿Por qué? Porque siempre van a ser propias de la persona que lo están sintiendo, ¿sí? Son experiencias particulares de esa persona y hay que respetarlo. De ahí se trata la inteligencia emocional. Entender esas emociones del otro y entender mis emociones, ¿sí? ¿Cómo podemos alcanzar este equilibrio? Primero, aprendiendo a expresar adecuadamente mis emociones, ¿sí? Segundo, es muy importante expresar una emoción en primera persona. Sí, yo me siento triste por esto y por esto, pero no entrar siempre a juzgar al otro, que es algo que suele suceder muy a menudo. También es importante recordar que luchar con nuestras emociones puede causar mucho malestar. Entonces, lo debido es centrarnos en la solución y expresar nuestras emociones. Y es muy importante analizar la relación entre ese pensamiento que estoy teniendo y entre esa emoción, para así darme cuenta de si debo modificarlo o no. Siguiente diapositiva. Bueno. La inteligencia emocional, como lo vengo diciendo, es un término que se vuelve clave o es un elemento clave mejor en la vida de las personas, ¿cierto? Para mantener la calma. Hay emociones como el estrés, la fatiga, el pánico, que se pueden volver mucho más contagiosos que el propio COVID-19, ¿sí? Y ante todas estas situaciones extremas que muchas personas pueden estar pasando durante la pandemia, es importante aprender cómo actuar ante esos pensamientos que me pueden estar generando esas situaciones en la pandemia, ¿sí? Y no dejarme llevar por las emociones. ¿De qué manera podemos hacerlo? Una opción es nombrar esas emociones y no dejar que se embotellen. Porque si llegamos al embotellamiento, lo más probable es que explotemos, ¿cierto? Que llegará el momento en que ya no aguantemos más y ¡puf!, explotemos. Dentro de este nombramiento de las emociones, también debemos enfocarnos en lo que sí podemos hacer en la pandemia, ¿sí? Como por ejemplo, abastecernos sin caer en compras de pánico, que es algo que sucedió mucho en la cuarentena, o enfocarnos en actividades que se puedan hacer en la casa, como por ejemplo manualidades, jardinería, y todas esas actividades también nos van a permitir aprender cosas nuevas y nos van a ayudar a reducir el estrés. Listo. Y por último, tenemos unas técnicas de control emocional, son muy conocidas. La primera de ellas es la respiración profunda, ¿sí? Esta técnica ayuda a controlar más que todo las reacciones fisiológicas, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, mucha rabia, que decimos, respira profundo e inhala. Entonces eso, aunque no lo parezca, ayuda mucho. ¿En qué consiste esta técnica? En inspirar profundamente, contar hasta el número que lo creo pertinente, mantener la respiración, soltar la respiración y volver a repetir el proceso las veces que crea necesario. 10, 8, 15, si lo cree necesario. También tenemos la técnica del ensayo mental. Es una técnica que está pensada para antes de afrontar una situación, ¿sí? Que yo creo que esa situación me va a causar cierta emoción o me va a causar cierto malestar, entonces la pienso antes de afrontarla. ¿En qué consiste? En activar mentalmente lo que se va a decir y lo que yo creo que voy a sentir, de tal modo que ya comienza a sentirme más relajada y en el momento que ya la afronte, las cosas pueden salir muy bien. Tenemos el razonamiento lógico, que es una técnica que consiste en analizar los pensamientos que me causan malestar.
¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que yo soy una persona inútil y que no sirvo para nada, ¿cierto? Yo en el razonamiento lógico tengo que preguntarme, ¿hasta qué punto es cierta esta afirmación? ¿De qué me sirve pensar eso de mí? O mejor aún, ¿qué puedo hacer para cambiar este pensamiento? Y por último tenemos la técnica de mindfulness, que es una técnica de atención, conciencia y mente concentrada. Es utilizada por muchas personas y se hace con el objetivo de terminar con los días estresantes que tal vez nos pueden causar la responsabilidad y la atención en casa o en el trabajo o con la familia, ¿cierto? Y es una técnica que se relaciona mucho con la práctica del yoga. Esta técnica es de muy fácil acceso. Se puede hacer en casa, se puede hacer con los hijos, se puede hacer con toda la familia. Y espero que de verdad podamos poner estas técnicas en práctica y nos puedan ayudar con ese control emocional que a veces es tan difícil. Muchísimas gracias. ¿Me podrías, por favor, repetir el nombre de la técnica? De la última. Veamos el videíto y ahorita respondemos la pregunta, ¿vale? Hoy, en los factores que contribuyen con tu ansiedad y cómo prevenirlos, hablaremos de las emociones, específicamente en las que podrían surgir con lo que está pasando a nivel mundial, el coronavirus. A veces la ansiedad surge porque desconocemos lo que sentimos, lo que nos pasa o tomamos ciertas emociones como algo negativo. Sin embargo, las emociones son útiles, necesarias, universales, todos las sentimos e inevitables. Nos informan que algo está pasando, bueno o malo, motivan la conducta, permiten el cambio, la comunicación y la búsqueda de nuevas soluciones. Sin embargo, muchas veces nos enfrascamos en lo que sentimos, en la incomodidad y no en pensar qué es lo que nos está diciendo y cómo ocuparlo. ¿Qué emociones podrían surgir estando en cuarentena? Por lo general, todos estamos entre tristeza, rabia y miedo, o sus derivados. ¿Cuándo surgen y qué hacen estas emociones? La tristeza surge cuando perdemos algo, nos permite superarlo, aceptar límites, superar desilusiones o fracasos. Nos posibilita conectarnos con nosotros mismos, ser autocríticos, reflexivos y empáticos. La rabia es una respuesta ante una amenaza, clarifica nuestros límites, nos protege y nos permite proteger. El miedo nos alerta de los peligros del entorno, existiendo temores fundados y otros irracionales. Por ejemplo, no es lo mismo una araña de jardín que una de rincón. ¿Cómo manejamos estas emociones? Identificando la emoción. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿O en qué circunstancias? ¿Y por qué lo siento? Tener métodos de desahogo emocional. Gritar, llorar, golpear un cojín, escribir una carta, bailar, cantar, pedir ayuda, hablar con alguien. Lo que consideres que te haga sentir más liberado emocionalmente. Lo anterior podría disminuir consecuencias como el descontrol de impulsos, la dificultad para dormir, las alergias nerviosas, etc. Finalmente, es importante generar una alianza entre corazón y cabeza, comprender que lo que sentimos no es diferente del proceso racional de nuestra cabeza. Solo debemos aprender a pensar de qué nos sirve lo que sentimos y ocuparlo para generar una acción. Sácale el jugo a esta cuarentena, trabaja en ti y en tu tranquilidad. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas. Muy bien, muy buenas noches, queridos padres de familia nuevamente. Ahora damos paso a la tanda de preguntas. Si ustedes gustan, pueden hacerlas por el chat o pueden desactivar su micrófono. De ese mismo sentido, mi compañera Girley y mi compañero Juan José, cuando ustedes escriban las preguntas en el chat, les harán la lectura para que nuestros ponentes puedan responderlas. Quedamos atentos.
había una mamá que estaba preguntando por la última técnica que explicó Natalie. Sí, señora. La última técnica se llama mindfulness o, para entenderla más fácil, es la técnica de la meditación, ¿sí? Es una técnica que se puede encontrar en YouTube. No hay necesidad de pagar una cantidad de plata para acceder a ella. En YouTube la pueden encontrar perfectamente las clases. Entonces, por meditación se puede buscar. Gracias. Bueno, señora. La señora Esneda tiene levantada la mano, Esneda González. Bueno, quedamos atentos a las preguntas que de pronto tengan ustedes como papás, como acudientes. Claro que sí, como dice mi profesora María Catalina, pueden escribir sus preguntas al chat o si se sienten más cómodos pueden activar su micrófono y hacerlas que con mucho gusto nuestros ponentes las responden. Están muy tímidos, muy calladitos. Quedó todo muy claro, parece. Qué bueno. Buenas noches. Hola. No, quería darles las gracias, de verdad que es súper, súper importante la charla, además en estos tiempos tan complicados, tanto como, mejor dicho, para todo el mundo, los padres, los alumnos, los profesores, todos pasamos por una situación bien complicada, además las emociones y todo en estos tiempos sí están como un poquito descontroladas, pero la charla estuvo muy, muy interesante y muy, muy productiva, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Qué bonitas palabras, muchas gracias. Este ha sido un esfuerzo y un proceso colectivo de los chicos especialmente para aportar a ustedes, a la calidad de vida de sus familias, de sus hijos y acompañarlos pues en este proceso que no ha sido fácil, como dice la mamá. Les recordamos porfa llenar el listado de asistencia. Hay algunos papás que no lo han llenado, lo hemos puesto en el chat. Es muy sencillo de llenar. La idea allí es que nos compartan su correo electrónico para poderles enviar información que hemos venido preparando para ustedes y también compartirles pues como otra información que se irá generando a lo largo de estos 2 últimos meses del semestre, para que porfa nos colaboren allí para poderles hacer llegar. Y por allí también les hemos compartido un canal de YouTube que hemos ido creando y que se va a ir llenando todo el tiempo de información muy, muy apropiada para los padres de familia, como una forma también de ayudar en este proceso de crianza, que sabemos que este tiempo de confinamiento no ha sido fácil para nadie y que en muchas ocasiones a veces se generan cositas. Bueno, no sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Buenas. Yo tengo algo para decir. Yo entré un poquito tarde, pero en general lo que vi de las últimas dos presentaciones fueron muy buenas. Muy bien distribuido lo que hicieron los chicos. No, en general, pues como darle las gracias por lo poquito pues que yo pude ver, porque pues entré tardecito, lo que digo. Muchas gracias, Vivian. Bueno, les recordamos entonces la asistencia y voy a ubicar
un enlace para que nos ayuden a evaluar también este espacio, ¿sí? Entonces, porfa, los que ya han ido llenando la asistencia, pues nos ayuden con la evaluación. Muchas gracias por todo lo que dijeron todos los estudiantes allá, todas las personas que nos dieron buenos consejos y todo lo que dijeron, sí, así es. Hay que tener mucho cuidado con la pandemia, con todos los protocolos que hay que hacer, mía. Muchas gracias, estuvo muy buena la charla y mucho... Sí, todo lo que uno tiene que hacer en casa y cuidarse mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y sí, a seguirnos cuidando. Estamos en el Sí, que es lo más importante. Sí. Y gracias por estar con todos nosotros y darnos hartos consejos también, porque muchas veces uno quiere saber más y bueno, ya ustedes nos orientan más porque ya ustedes son preparados y están están a la mano de todos nosotros. Tan bonita, muchas gracias. Muy bien, entonces en ese sentido, si no hay más preguntas o algún comentario, les damos espacio a nuestras compañeras presentadoras para nuestro cierre. Bueno, buenas noches. Primero que las gracias a todas las personas que se conectaron hoy y nos acompañaron en este espacio. Pues nosotros sabemos que esta hora es como difícil que se puedan conectar y pues estuvieron muy atentos, entonces les damos las gracias por esto. De igual manera, las puertas de la universidad abiertas, la universidad cuenta con un espacio donde es el Centro Integral de Psicología y allí pueden recurrir para buscar un acompañamiento o asesorías en diferentes problemáticas. Darle mucho las gracias a las personas que nos dieron sus aportes y porque es muy, muy confortable para nosotros que estamos estudiando recibir estas palabras por parte de ustedes porque lo motivan a uno a seguir estudiando y a hacer las cosas bien. Entonces, les damos mucho las gracias y de igual manera se le va a compartir a la orientadora toda la información que tuvimos en este espacio para que se... Bueno, como dice mi compañera, agradezco mucho la asistencia, la participación y disposición que tienen para asistir a este espacio que quisimos compartir con ustedes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y que les haya servido muchísimo esta información. Bueno, muchas gracias por su participación y ojalá nos podamos ver en una próxima oportunidad. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias a todos por la asistencia y a la universidad por el apoyo en este tipo de espacios. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Los chicos de psicología, por favor, si quieren, nos podemos quedar 2 minuticos. Les agradezco.